Buenas tardes, buenas tardes. Mi nombre es Ángeles Guadalupe Zamacona Bautista y mi compañera Liliana Cepeda Pérez. Somos estudiantes de la licenciatura en Psicología SUAYET y estamos haciendo una entrevista a la maestra Adriana Arce Sunderland. Eh, Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, solicitamos su autorización para la grabación de esta entrevista. Sí, de acuerdo. Ok, muchas gracias. Maestra, la sesión pasada nos quedó la duda de qué es un ecomapa y un genograma y qué tan Ajá, complicado es hacerlo y cómo saber si son confiables. ok. El genograma normalmente es una representación gráfica de por lo menos tus tres generaciones anteriores. Ujú. Entonces, estamos hablando de que si vamos a hacer un genograma del paciente identificado, pues viene la línea de los padres, la línea de los abuelos y la siguiente línea es la de los bisabuelos, por lo menos. Y hablamos también de toda la familia, de todos los integrantes. En el genograma vamos a identificar fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento, toda la información que podamos tener, causas de fallecimiento, en fin. Hay de hecho aplicaciones en línea que ayudan a que puedas obtener esta información o que puedas hacer este genograma de una manera mucho más fácil. Hay una aplicación que se llama GenoPro, más que una aplicación, es un programa que se llama GenoPro, tiene una versión gratuita y tiene una versión con costo. Y justamente ahí puedes poner toda la información. ¿Esto para qué nos sirve? Pues muchas veces en los procesos de psicoterapia nos vamos dando cuenta que hay patrones que se repiten de manera sistemática de generación en generación. Es decir, eh, hay violencia y entonces cuando empezamos a hacer el genograma nos damos cuenta que en los padres también vivieron violencia, en los abuelos también, en los bisabuelos también, y esto puede ser una situación interesante porque nos permite trabajar desde cómo romper estas lealtades familiares, y de una manera muy visual se le puede presentar al paciente. No. Entonces, sí son efectivos. Obviamente, pues los hacemos basándonos en la información que nos va dando el paciente. Ah, ok, claro. Es tan confiable como la información que nos trae el paciente a psicoterapia, ¿no? Y Oh, bueno, partimos de que confiamos que nuestro paciente nos está dando pues la información que él conoce o que él sabe, ¿no? Incluso muchas veces ni siquiera es necesario que le hagamos la representación, porque cuando él o ella empiezan a indagar, pues empiezan solitos a hacer como sus propias conclusiones. ah, ok. ¿Y el ecomapa? El ecomapa, no estoy segura si en el ecomapa se refieren al familiograma, pero el familiograma, ahí también, digamos que la diferencia es que lleva un poco menos de información y esta información está relacionada más con las interacciones familiares que hay en el círculo más inmediato del paciente, ¿no? Como en el círculo más cercano. Este círculo muchas veces puede ser la familia de origen, pero a veces, es decir, papás, hermanos, pero a veces se puede extender
a los abuelos o a los tíos, o incluso a veces se puede extender a elementos que son como ajenos al sistema familiar como tal vez algún maestro, alguna figura importante para el paciente identificado. En este caso, ya no nos vamos al detalle de causas de fallecimiento, fechas de nacimiento, de muerte, etcétera. Ahí la información es como mucho más general, sobre todo relacionada con las interacciones de los elementos que son importantes alrededor del paciente identificado. Este familiograma de pronto es útil para poder trabajar alguna herramienta, una técnica de intervención que es la REF, que es la reestructuración familiar. Entonces, con el familiograma le mostramos al paciente su familiograma actual con todas estas interacciones disfuncionales y le presentamos al mismo tiempo, a un ladito, un familiograma, lo podemos construir con él o lo hacemos nosotros. Generalmente conviene mucho hacerlo con él en sesión para que él identifique cuáles serían las mejores relaciones. Obviamente ahí habría que explicarle qué es lo que significa cada una de las representaciones gráficas que nosotros hacemos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros definimos que hay un conflicto, pues le tenemos que explicar qué significa ese conflicto, cómo está representado en el familiograma, y entonces cuando él puede ver, cuando el consultante puede ver de manera gráfica lo que está ocurriendo en su entorno, entonces es más fácil que pueda también reconocer qué cambios están en él y qué cambios tal vez no le corresponden a él. Y entonces ahí le empezamos a dar también pues la responsabilidad de los cambios que él quiere, ¿no? Y de cómo los quiere manejar. Entonces, son ambos técnicas o intervenciones que pueden ser muy útiles, herramientas que pueden ser muy útiles a manera de intervención para pues lograr los objetivos que el paciente o que el consultante quiere quiere resolver, ¿no? Pues suena muy interesante. Adelante, Lili. Y entonces, ¿cómo se da la recogida de la demanda? ¿Cómo? Perdón, no me quedó clara la pregunta. Sí, ¿qué es la recogida de la demanda y cómo se da? ¿Qué es la recogida de la demanda? Pero te refieres a lo que el paciente quiere o está solicitando cuando inicia un proceso de psicoterapia o... Exacto, o sea, cómo ¿Cómo se se hace da? la entrevista inicial para recoger Ah, o investigar lo que está solicitando el propio usuario, ¿no? ok, ok. Bueno, puede haber dos maneras. Una primer forma es a través de la llamada telefónica. Generalmente un paciente cuando te busca por primera vez, ya sea que venga referido de algún otro consultante o algún otro colega que le haya compartido tus datos, o incluso que te haya buscado en alguna red social, en fin, ¿no? Esto depende de cómo te vayas dando a conocer. Pero generalmente te llaman por teléfono. Entonces, si el paciente tiene tiempo, podemos hacer una llamada telefónica muy breve de entre 8 minutos tal vez y no más de 12 minutos, cuando mucho, donde
podemos como empezar a indagar cuál es el motivo de consulta, cómo se enteró de nosotros. Normalmente hay una pequeña guía de entrevista que te puede ayudar. Viene, hay un libro que la tiene, que se llama, que es del doctor Jaime Montalvo, y de hecho el libro lo tengo acá, pero no alcanzo a ver. Se llama Terapia Breve, si no me equivoco. Y ahí viene una primera como entrevista inicial que puede servir de guía para cuando apenas estás empezando, donde preguntamos cosas muy básicas. A ver, platícame un poquito con quién vive, cuál es tu motivo de consulta, con quién vives. Para esto hay que preguntarle si tiene tiempo de hablar y ser como muy empático, porque a veces nos hablan como desde el trabajo, hablan muy rápido. Entonces, si no tienen tiempo de hablar, pues hay que establecer con ellos un horario donde sí podamos hablar y donde podamos recabar esa primera información de manera breve, para que cuando el paciente o el consultante llegue a la sesión, pues nosotros ya traigamos una primera idea o una primera hipótesis de lo que podemos hacer. Los datos generales de incluso del paciente, cuántos años tiene, estudia, trabaja, con quién vive, si hay elementos de la familia que estén enterados o alguien que esté enterado que va a asistir a psicoterapia, si es la primera vez que asiste a psicoterapia, insisto, el motivo de consulta. De pronto también se vale como preguntar cómo se enteró de nosotros, cómo llegó con nosotros, por qué en este momento, ¿no? Como dar una información, insisto, muy general. Se vale preguntar como si está en una relación o no, dependiendo, otra vez, como que todo va a girar mucho en torno al motivo de consulta que el paciente nos dé. Ajá. Y considerando que es una entrevista muy, muy breve, porque normalmente el paciente va a aprovechar para sacar todo, pero tenemos que ser muy concretos en ese momento. Este primer contacto tiene justo la finalidad de que podamos establecer hipótesis iniciales sobre el problema. Con esta información nosotros podemos empezar a armar un familiograma en donde ya vamos teniendo de manera gráfica información importante. Ahí esto nos sirve para que cuando el paciente llegue a su primera sesión, entonces nosotros ya tenemos una idea y podemos ir como puntualizando algunas cosas para descartar algunas de las hipótesis que hayamos elaborado previamente a haber tenido la sesión. Obviamente, pues ya en la primera sesión, pues vamos a trabajar mucho en relación con fortaleza, siempre como utilizando, al menos así lo utilizo yo, un modelo hipnoamnésico donde iniciamos con las cosas positivas, ¿no? Hablando de cuáles son las fortalezas del paciente, cuáles han sido sus logros, cómo ha hecho para que esos logros hayan sido logros, ¿no? Como establecer una especie de fórmula y de pasos a seguir, o cuáles fueron sus recursos, porque esto nos va a permitir conocer, esto nos permite conocer o saber lo que el paciente reconoce en sí mismo como recursos que le permitieron lograr cosas. Y entonces eso lo vamos a utilizar más adelante. Ya posteriormente hablamos ya más a detalle del problema. Entonces el paciente nos va a dar toda la información, ahora sí muy detallada, ahora sí con toda calma. Y entonces también ahí empezamos a indagar qué es lo que quieres con esto, qué es lo que quieres con este proceso terapéutico, porque vamos a establecer un objetivo. Y entonces el objetivo nos lo tiene que dar el paciente.
El paciente nos va a decir, pues yo quiero estar feliz, ¿no? Y ahorita no me siento feliz. Ok, platícame para ti qué es la felicidad. Y entonces empezamos a desmenuzar, porque ojo, lo que es felicidad para mí puede ser muy diferente para Lili o para Angie o para nuestro consultante, ¿no? Entonces empezamos a desmenuzar, ok, explícame para ti qué es la felicidad, cómo se siente la felicidad, cómo te vas a ver si estás feliz. Empezamos a utilizar esto para que en palabras del paciente vayamos definiendo el objetivo terapéutico. Y una vez ya con el objetivo terapéutico y que tanto nosotros como el paciente lo tenga claro, entonces podemos empezar a trabajar. Y ahora sí, a la última parte de la sesión, es muy común que lo primero que nos dijo, todos estos recursos que él exploró, de los que él habló, todo lo que nos dijo como en positivo es cómo lo vamos a empezar a reestructurar, cómo lo vamos a empezar a reencuadrar, cómo vamos a empezar a devolverle estos recursos para que él también reconozca que a lo mejor hay cosas que ya hace, pero que no se ha dado cuenta. Y entonces de esta manera es como recabamos esta demanda, ¿no? Este objetivo de consulta. Gracias, maestra. Eh, ¿Cómo se trabaja con la violencia desde la terapia sistémica? Bueno, punto número 1, siempre es importante establecer que la violencia no es, no es permitida, ¿no? O sea, puede ser que en un proceso de psicoterapia nuestro consultante llegue con un tema diferente, pero de pronto aparece el tema de violencia y necesitamos empezar a visibilizar que eso que está pasando es violencia. Hay casos donde el paciente llega con una claridad de violencia. Entonces, tenemos que hacer mucha psicoeducación, mucha sensibilización en cuanto a lo que es la violencia. Y por otro lado, buscamos no revictimizar a la víctima, a quien está sufriendo violencia, ¿no? O sea, no revictimizar quiere decir que no lo vamos a trabajar con lo que el consultante nos vaya dando. No lo voy a forzar a que me dé más información, a que me cuente, ¿no? Es a su tiempo, es a su ritmo. No voy a hacer juicios de eso que estás viviendo, está mal, ¿por qué sigues ahí? Ya deberías de, ¿no? Vamos a ir, hay que tener como, es un trabajo muy fino, de mucho cuidado, donde tenemos que estar observando constantemente al paciente en todos los sentidos, para que podamos ir trabajando y que él o ella vayan identificando que eso que está pasando no es, eso que está pasando es violencia y la violencia no es válida. Entonces, mucha psicoeducación. Para eso muchas veces se les deja tareas. Investiga, ¿no? Vete a internet e investiga un poco sobre la violencia, a ver qué te encuentras. Y entonces cuando ellos empiezan a ver, pues llegan y dicen, ay, pues creo que yo sí caigo en esto, o me di cuenta de tal, entonces ya podemos empezar a trabajarlo un poquito más a profundidad, pero siempre cuidando mucho al paciente y no revictimizándolo. Ok. Y, perdón, y voy a aclarar algo más. La violencia no es responsabilidad del que vive o del que la sufre. La violencia es responsabilidad del que está violentando, del agresor. Entonces, esto también es bien importante. Hay que trabajar con mucha intensidad. Y cuando me refiero a intensidad, es una intervención donde constantemente en nuestro discurso vamos a estar repitiendo
que la violencia no es responsabilidad de la víctima, sino del agresor. Y lo vamos a repetir de todas las maneras posibles, porque entonces de esta manera al paciente también le va a quedar claro. Suele haber mucha culpa en los pacientes que viven violencia. Creen que ellos se merecen lo que les está pasando y no es así. Sí, sí, es decir, repetirles, no es tu culpa que estés viviendo esto, ¿no? Es Ujú. más bien la situación en la que estás viviendo, pero no es tu culpa, ¿no? Y yo no hablaría de culpa, yo hablaría de responsabilidad. No es tu responsabilidad, esto es responsabilidad del otro. Ok. Y entonces, en estos casos, ¿cómo se maneja la crisis y el estrés desde la terapia sistémica? Ok, bueno, primero, obviamente siempre vamos a tener diferentes situaciones. Hay grados de violencia. Entonces, tenemos que identificar, digamos, que en qué grado nos encontramos con nuestro consultante. Sí tenemos que ser muy claros con nuestro paciente que sí o sí es importante que él se mantenga a salvo. Y a veces, incluso para mantenerse a salvo, quizás tenga que acceder a ciertas situaciones que no lo violenten más, ¿no? Pero para evitar un conflicto y que se pueda poner a salvo. Es decir, si me están agrediendo, pues a lo mejor no le voy a seguir el juego como normalmente lo hago. Por eso es importante desde un inicio la psicoeducación. Tenemos que sensibilizarlo mucho de redes de apoyo. ¿Cuáles son tus redes de apoyo? ¿Quién sí o sí, sin importar la hora, va a estar contigo y te va a poder apoyar y te va a poder hablar? Y nosotros también somos parte de esa red de apoyo. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente que está viviendo violencia y que está sufriendo violencia, es importante que se le diga, aquí me tienes a cualquier hora, si es una urgencia, y vamos a establecer cuáles son las urgencias. Ujú. Vamos a establecer cuáles son las urgencias. Y hay que trabajar mucho con, primero, ir, ir fortaleciendo toda esta parte de autoestima, de confianza, de seguridad en el consultante de manera paulatina para que entonces ya una vez que esté listo, ahora sí pueda tomar otro tipo de acciones. O sea, nosotros lo vamos a ir protegiendo justamente para que mientras él se va o el consultante se va fortaleciendo, perdón, nosotros, digamos que lo vamos apapachando y lo vamos ahí como cubriendo, ¿no? Y entonces ya una vez que tiene como todos estos recursos, entonces él ya podrá tomar decisiones de qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere hacer. Porque a veces el discurso es, pues es que tengo que, lo que pasa es que no puedo tal, no. Entonces lo vamos a ir acompañando. Esa es como mucho nuestra labor, el acompañamiento. El acompañamiento ok, estás atorada con un tema legal, bueno, ¿qué opciones tienes? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Y entonces irles dando como estas pistas de consulta, asesórate de manera legal, todo esto, ¿no? Entonces, mucho en función de lo que va ocurriendo y lo que nos va trayendo es como lo que le podemos ir regresando. Adelante, Maestra, Lili. mm, ¿podría explicarme cómo se lleva a cabo una entrevista en el contexto de la terapia familiar cuando va junta? eh, Responden cada quien su, en el tiempo que usted dice o cómo se da eh, Claro. esta terapia. Es una dinámica donde, bueno, están todos los pacientes, está toda la familia. Generalmente hay un paciente identificado
Y generalmente ese paciente identificado, por lo general, suele tener la centralidad negativa, ¿no? Y entonces buscamos primero como establecer un poco otra vez desde este modelo hipnoapnésico, donde vamos a empezar por las cosas positivas, luego lo negativo y terminamos otra vez con positivo para que se encapsule este momento donde se habla del problema. Y entonces vamos a empezar como con las presentaciones, ¿no? A ver, vayan presentándose entre ustedes, vayan contándome, no sé, por ejemplo, mamá me va a presentar al hijo menor y el hijo menor me va a presentar al hermano y el hermano me va a presentar al papá, ¿no? Y el papá me va a presentar a la mamá. Y entonces, desde las cosas positivas, y es bien importante que seamos muy claros en decir, desde lo positivo, vamos a enfocarnos en las cosas positivas. Si de pronto empiezan a decir cosas negativas, nosotros tenemos que ser muy puntuales en decir, otra vez, desde lo positivo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que se baje la tensión en la sesión, porque generalmente llegan estresados, sienten que lo primero que vamos a hacer es que nos van a echar la culpa, ¿no? Ah, Y van a señalar y entonces como que nos vamos a volver el buzón de quejas y no somos un buzón de quejas y es también importante como decirlo, ¿no? sí. Luego vamos a empezar como a indagar, a ver, ¿tú por qué crees que estamos aquí? Y entonces empezamos a hablar de esto, ¿no? A ver, ¿por qué creen que estamos el día de hoy aquí? ¿Qué piensan? ¿Quién quiere hablar primero? Puedes ir tú marcando la pauta de quién o puede ser que vayas, que de manera espontánea alguien quiera hablar. Por lo general a mí, en lo personal, siempre me gusta darles la primera voz a los hijos y sobre todo a los más chicos. Este, y posteriormente, pues me voy así como por edades y por nivel, ¿no? Entonces, primero los hijos, desde el más pequeño al mayor, y luego con los papás, porque claramente tienen ideas muy diferentes. Y ya una vez que todos me cuentan de esto, sí busco el decirles, bueno, tenemos que trabajar en un objetivo para la familia. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué les gustaría que pasara en esta familia? Porque con todo lo que ustedes me han dicho, yo veo y entonces les regresamos todo lo que nos dijeron al principio cuando se presentaron, ¿no? En recursos positivos. Y entonces, con esto que tienen, ¿qué es lo que qué es lo que les gustaría lograr? Y otra vez, armamos un objetivo terapéutico. Oh, Em, ¿habrá, habrá algo mejor, algún momento donde conforme vamos avanzando en el proceso, tal vez sean necesarias sesiones individuales, pero eso lo vamos a ir como valorando conforme vayamos avanzando en el proceso. Pero la dinámica, digamos que es muy similar y vamos siempre a tratar de hacer preguntas circulares, siempre como mucho alrededor del tema. Oye, ¿tú crees que este tema, si es así, cómo vives tú esto? Siempre vamos a tratar de darles esta voz a todos los integrantes, ¿no? Y vamos a hablar mucho también de cómo se construyen las realidades de primer y segundo orden, porque, porque también esto es bien importante. Tan válida es la perspectiva de uno como el otro. Pero entonces, ¿cómo la están construyendo? Entonces, hay que validar lo que dicen, pero también hay que cuidar cuál es el objetivo, ¿no? Y no perder de vista el objetivo. Entonces, si el objetivo es, híjole, pues es que nos queremos llevar mejor, queremos tener una mejor relación, otra vez, bueno, ¿y para ti qué significa tener una buena relación? Muy puntual. Y entonces empezamos otra vez, ok, para ti, Juan, es esto, para ti, Pedro, ¿qué es? Para ti, mamá, ¿qué significa? Y para ti, papá, ¿qué significa? Y entonces como están en un espacio neutro donde van a tener la oportunidad de escuchar, pues ahí justamente se puede prestar más al diálogo. sí.
Ok, entonces, ¿cuál es la función de las preguntas circulares, lineales, estratégicas, reflexivas y cómo se van implementando? Ujú. Pues normalmente las lineales pues son muy como de causa-efecto, muy desde la perspectiva individual. Em, con las preguntas circulares lo que buscamos es ahondar mucho más en la información. Y incluso podemos hacer preguntas circulares aún con un paciente, con solo un paciente en el proceso. Este, ¿y qué pasaría si? ¿Y cómo te verías? ¿Y qué estarías haciendo? Esto nos va a permitir justo de manera circular poder hacer un poco más amplio el panorama. Y las preguntas reflexivas también tienen mucha utilidad. Estas yo las utilizo mucho algo que yo hago es justo, yo me pregunto, tengo con esto que me estás platicando, me pregunto, ¿dónde será que habrás aprendido a que la violencia está permitida? Pero no te preocupes, en este momento no me tienes que responder. Solo es una pregunta que yo me hago. Eso el paciente se lo queda y es algo que lo lleva justo como a reflexionar, a pensar, a llevarse algo de tarea, ¿no? Aunque tú no se lo dejes de tarea, pero se lo lleva. Y entonces esto le puede ayudar. Digamos que este es el objetivo de las preguntas. Bueno, y mencionabas también las estratégicas, ¿verdad? Las estratégicas tienen que ver mucho con el timing, con el momento específico donde estás diciendo algo. Creo yo en lo personal, con la experiencia que he tenido, que me parece que todos los tipos de preguntas son estratégicas. Ajá. Porque al final lo que estamos haciendo justo es una estrategia en el momento de intervención para que el paciente logre el objetivo que nos trae a la mesa. Ok. Creo que había otra pregunta más, ¿no? O sea, ¿qué eran y para qué ¿Cómo se servían? implementa, y cómo se implementaban? ¿En qué momento uno sabe cuándo implementar cada una? Este, pues por un lado creo que la experiencia te lo va marcando, ¿no? O sea, vas aprendiendo también. Como psicoterapeuta tenemos que entender, como terapeutas familiares sistémicos, también tenemos que saber que hay una parte que no necesariamente viene escrita en un manual. Entonces, tenemos que ir aprendiendo. Pero aquí que se vuelve bien importante, de pronto creo que algo fundamental es la curiosidad que tenemos. Y no curiosidad desde el morbo, ¿no? Pero es este genuino interés por el paciente, por querer indagar más. Entonces, esto nos va a permitir, mientras más genuino de pronto sea este interés, es que las preguntas van a salir como de manera muy natural. Vamos a trabajar con lo que el paciente nos dé. Hay autores, de pronto, por ejemplo, el doctor Jaime Montalvo, de pronto habla mucho de, a veces ni siquiera es necesario que hablemos del problema para que podamos trabajar el objetivo del paciente. Vamos a trabajar con lo que el paciente nos vaya dando. Adelante, Lili. ¿Cómo pueden las técnicas de juego terapéutico ser utilizadas como herramientas de intervención en terapia sistémica? Ajá, pues siempre son útiles porque al final eh, te muestran un poco justo las
bueno, primeramente van generalmente con los niños, con los muy chiquititos y con los que están en la preadolescencia. Se implementan de manera similar, ¿no? A cualquier otro tipo de proceso psicoterapéutico. Y la utilidad es que nos brindan información de cómo se comportan los elementos de su sistema familiar en una condición donde él está jugando. Entonces, el que nosotros podamos ver cómo interactúan en el juego se vuelve importante. ¿Y cuál sería la diferencia entre las intervenciones basadas en enfoques sistémicos y otros enfoques? Las diferencias entre las intervenciones, pues es que hay muchas similitudes. En realidad, nosotros vamos también utilizando eh, algunas técnicas tanto de otros modelos como otros modelos también trabajan con nuestras técnicas. Entonces, el enfoque tiene que ver mucho en el sistema. Volvemos a partir mucho de nosotros trabajamos desde las interacciones. Las interacciones pueden ser intrapersonales, es decir, con el mismo paciente identificado, o interpersonales, es decir, cómo hay estas interacciones entre otros elementos del sistema. Esa es nuestra, esa es nuestra epistemología como sistémicos. Otras corrientes podrán tener otras epistemologías. Entonces, yo creo que lo que yo he aprendido es que hay muchas intervenciones que son muy familiares, pero la epistemología desde donde nosotros partimos es lo que hace la diferencia. Cuando, por ejemplo, una de las epistemologías del psicoanálisis, por mencionar una, es que el pasado determina el presente del paciente. Por eso se enfocan tanto en el pasado. Su enfoque no está en las interacciones, su enfoque está en lo que ya pasó y desde ahí trabajan. En el caso de la Gestalt, tiene que ver más con el aquí y el ahora, pero no ay, se me trabó la lengua, pero no con las interacciones del sistema, sino con el aquí y el ahora. ¿Qué es lo que está pasando aquí en este momento? Entonces, creo que la diferencia viene a partir de la epistemología. Perdón, perdón, ya ando por acá. Creo que ahí esa es donde es la diferencia. Ok. ¿Y cuál es la responsabilidad ética de un psicólogo clínico sistémico al trabajar con múltiples miembros de una familia y mantener un equilibrio entre los intereses individuales y familiares? Es decir, eh, ¿qué tan ético es, pues ahora sí que echarlos a pelear como gallitos de pelear? O inclusive decirles, ¿saben qué? Los voy a atender por separado, ¿no? Una sesión uno, una sesión el otro. Ahí, ¿cómo se maneja la ética? Claro, pues por un lado, entendiendo que esto es de las cosas que se habla en la primera sesión cuando todos están en la sesión. Esto te permite también saber un poco cómo es la interacción, cómo es el clima, ¿no? Te permite como sentir el clima familiar, ¿no? Entonces, por un lado, eh, no se trata de que los echemos a pelear, pero sí se trata de que establezcamos un objetivo familiar
qué es lo que quiere la familia. Por eso es tan importante al menos una sesión con todos, al menos, pero me parece que son varias. Y entonces a partir de ahí, pues ya también empezamos a trabajar en lo individual. Y desde la primera sesión también se les dice, a ver, van a haber cosas que yo no voy a poder compartir si no tengo autorización de quien me las contó. Nosotros, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una visión completa. Esa es la ventaja de trabajar con todos los integrantes, que tenemos una visión completa. Y entonces desde ahí podemos, sin romper la confidencialidad, podemos empezar a utilizar técnicas para que haya una mayor disposición, haya una mayor sensibilidad. Si yo noto que hay un conflicto específicamente con dos personas, pues a lo mejor me voy a ir como a identificar por qué es ese conflicto y voy a tener una sesión individual con cada uno de ellos, ¿no? Y entonces vamos a empezar a trabajar desde ahí, pero todo tiene que ser también como muy consensuado y confidencial mientras nos pidan que sean confidencial, ¿no? Y es también muy válido en la parte ética decirle, creo que esto es importante que se hable. Si tú me dices que no, nos lo callamos todavía, pero esto, si se abre, podría generar estos otros cambios, ¿no? Y entonces también desde ahí empezamos a sensibilizar al paciente. Maestra, ¿y qué dilemas éticos ha enfrentado en su trabajo como psicólogo clínico? Uf, muchos. Yo creo que todo el tiempo estamos, o la gran parte del tiempo estamos enfrentando dilemas, ¿no? A veces, y estos dilemas muchas veces tienen que ver con nuestras creencias, tiene que ver totalmente con la persona del terapeuta. Yo te diría que uno de los principales dilemas es que a veces pensamos, justo nos cuestionamos si nuestro quehacer es el adecuado o es el correcto. Perdón. Justo nos preguntamos si nuestro quehacer es el correcto. Y entonces, cuando tú haces sistemáticamente todo lo necesario, preparas tu sesión, previamente, conoces, has indagado, haces tus hipótesis, las vas descartando, sabes metodológicamente que estás haciendo lo correcto, pues ahí vas eliminando un dilema. Otro dilema es muchas veces hay la creencia de que si tú no sé, si tú estás atravesando por un proceso, vamos a pensar, un divorcio y trabajas, en mi caso, yo trabajo mucho con parejas. Si yo estuviera pasando por un proceso de divorcio, muchas podrían decir o cuestionar, pues, ¿cómo da terapia si está pasando ella por esto, ¿no? Y es una pregunta muy común que a veces los terapeutas se hacen. Sin embargo, creo que no hay que perder de vista que esto tiene que ver, estos dilemas tienen que ver también con tu ética. Puede ser que estés preparado incluso a pesar de eso, que estés en medio de ese proceso, estés mejor preparado para poder trabajar con una pareja que está en proceso, porque lo estás viviendo y porque eso te hace más empático. Pero también como terapeuta necesitamos modular, saber qué nos está diciendo el cuerpo, qué nos está, si creo que en esos casos el principal dilema es no perder de vista la supervisión. La sesión pasada yo les hablaba de que la supervisión de casos es fundamental en el proceso, en el modelo sistémico. Y creo que en este tipo de casos justo uno de los dilemas es no perder de vista que a lo mejor estoy pasando una situación similar a la de mi paciente, que por un lado me puede hacer más efectivo, pero por otro lado me puede hacer perder de vista algunas cosas. Entonces, la supervisión siempre es fundamental. Si hay casos que definitivamente no estás lista para trabajar, por ejemplo, no sé, habrá quienes no les guste trabajar casos de abuso sexual, pues entonces también ser muy puntual y decir, en esto yo no le entro.
Y estos son el tipo de dilemas. A ver, ¿por qué no le entras? ¿Por qué no le entras si tienes la preparación? Ya será cosa que tú lo trabajes por tu lado, ¿no? Pero hay que ser muy claros. Entonces, creo que de esta manera respondería un poco con la pregunta. Tiene que ver mucho con la persona del terapeuta. Sí, maestra, gracias. Angie. Vas adelante. Maestra, ¿qué escalas de evaluación se utilizan en la terapia sistémica? Pues vamos utilizando, por ejemplo, la escala de bienestar, donde al paciente se le pregunta un poco sobre cómo es su estado de bienestar, establecemos una meta, ¿no? Del 1 al 10, y eso nos ayuda, ¿no? Eso lo podemos ir monitoreando. Como les comentaba, normalmente no utilizamos eh, pruebas psicométricas ni nada de esto, tampoco trabajamos con diagnósticos, pero de pronto hay cuestionarios que nos pueden ayudar como para identificar una situación en concreto, eh, como alguna tendencia tal vez a un estado depresivo o alguna cosa así, solo en casos muy específicos, pero generalmente lo vamos estableciendo junto con el paciente, escalas de bienestar del 1 al 10, vamos monitoreando periódicamente. ¿Y qué nivel de rigor científico tiene la terapia sistémica? Pues el mismo nivel que cualquier otra terapia, o cualquier otro modelo terapéutico, es decir, tenemos una metodología, tenemos tenemos una epistemología en nuestro trabajo. El tema es que a veces todo lo que tiene que ver con salud mental parecería que se vuelve muy eh, salud mental y emocional se vuelve muy subjetivo y si lo es, ¿no? Es muy personal y puede variar, pero tenemos una metodología donde pues sí hay ciertos pasos y ciertas técnicas y ciertas intervenciones que nos alinean a llegar a ciertos objetivos o a ciertos resultados. ¿Cómo influyen las relaciones cercanas en la salud mental y cómo pueden ser aprovechadas como recursos terapéuticos en la terapia sistémica? A ver, está muy larga la pregunta otra vez. ¿Cómo influyen las relaciones cercanas en la salud mental y cómo pueden ser aprovechadas como recursos terapéuticos en la terapia sistémica? Bueno, sin duda las relaciones cercanas habría que diferenciar las cercanas saludables de las cercanas no saludables, ¿no? Porque podemos tener relaciones cercanas no saludables que pues no nos van a ayudar para nada en la salud mental. Pero por supuesto que las redes de apoyo, siendo redes de apoyo, entendiendo que las redes de apoyo son saludables, por supuesto que se vuelven fundamentales. Tienen un gran impacto porque estas redes de apoyo, estas relaciones cercanas, también van a contribuir a mejorar el bienestar del paciente y en general de las personas. Entonces creo que es importante. Y redes de apoyo pueden ser familia, pueden ser amigos. Siempre me dicen que, ay, sí, los papás, los hermanos, pero no nos olvidemos de los amigos, de maestros, ¿no? De justo maestros que hoy estamos celebrando el Día del Maestro, por cierto, justo de maestros, los maestros también se vuelven importantes, una red de apoyo importante para las personas. Entonces, creo que son fundamentales para la salud mental, son fundamentales. Y
porque es esta fuente que te da, que te devuelve un poco todas las cosas positivas que tenemos, y entonces eso siempre ayuda, te hace sentir más seguro, más confiado, con mayor autoestima, y desde ahí puedes hacer muchas cosas. Y la otra parte de la pregunta era, ¿Cómo pueden ser aprovechadas como recursos terapéuticos? justamente porque cuando tú los identificas, entonces puedes, puedes apoyarte de esos recursos y decirle al paciente, oye, a ver, ¿y qué pensaría fulanito, que sabemos que es una red de apoyo, de esto que tú me estás diciendo? ¿Tú qué le dirías a él si esto que te está pasando a ti le estuviera pasando a él? O sea, podemos utilizarlo justo como este recurso. Por eso es importante también conocer dentro del familiograma. Yo les hablaba al principio que necesitamos conocer incluso a personas que son importantes, pero que tal vez no pertenecen a la familia, porque es esa voz que va a ser de pronto como nuestro coterapeuta sin que sepa que es nuestro coterapeuta, ¿no? Pero es una voz muy importante para el paciente. Sí, hablando de las redes de apoyo, es fundamental que siempre tengas una red de apoyo. O sea, en mi caso, pues tengo redes de apoyo bastante fuertes con vecinos, amigos. O sea, en realidad es algo muy importante y pues ahorita estoy enterándome que es muy bueno, ¿no? Claro, claro. Me voy a mover tantito, chicas, porque voy a abrir la puerta, pero aquí sigo Ah, ok. respondiendo a las preguntas. Ajá, Ok. Por cierto, muchísimas felicidades, maestra, en su nuevo muchas, puesto. muchas gracias, chicas, muchas gracias. Yo no me dedico a la docencia actualmente, ¿Alguna pero vez fue maestra? pero alguna vez fui maestra, exacto. Ah, pues muchas felicidades. Es muy padre enseñar. Gracias, esperen, acá estoy. No te preocupes. Ajá, perdón, entonces, ¿Cuáles son, gracias. cuáles son los principios clave del modelo de intervención sistémica para ayudar a las familias a recuperar el equilibrio funcional después de una crisis? ¿Cuáles son los elementos clave para ayudar a una familia a recuperarse después de una crisis? Para recuperar el equilibrio después de una crisis. Pues partimos desde la parte estructural, las interacciones, otra vez, visibilizar de pronto, a ver, hay conflicto y este conflicto genera todas estas interacciones negativas o disfuncionales. Hay que irlas eliminando, pero para eliminarlas hay que visibilizarlas a los pacientes, a la familia, al paciente identificado, si es individual o si es familiar, dependiendo, ¿no? Pero entonces se visibiliza y a partir de ahí podemos empezar a trabajar en cómo ir haciendo esto más funcional acorde a las necesidades de cada paciente. Nos hablaba la sesión pasada que, sí, sí, bueno, espero recordar bien, que o sea, por ejemplo, si un terapeuta es sistémico o es cognitivo-conductual o es X o Y o Z, cada una de estas áreas tiene recursos específicos para implementarse. Sin embargo, ahorita nos comentaba que de pronto sí se agarran algunas técnicas de otras áreas para implementarse. Entonces ahí me surgió la duda. Entonces, ¿cómo es esto de las herramientas utilizadas, ¿no? Claro, es que hay algunas técnicas que pueden ser utilizadas indistintamente. Incluso puede ser que tengan la misma función, pero nombres diferentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos de reestructuración o de reencuadre,
No sé exactamente cómo le llamen a esto en otros modelos terapéuticos, pero a veces, a veces habrá que considerar que, por ejemplo, en el modelo cognitivo-conductual es importante llevar registros, ¿no? O notas de alguna bitácora. Y a veces eso para nosotros puede ser útil, entonces podemos tomarlo. Siempre es importante que cuando nosotros dejamos una actividad, tengamos muy claro el para qué la estamos dejando. Lili, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, pues ya me quedó muy claro. Me quedó muy claro. Ok. Espero que sí, chicas. Sí, sí, No, maestra. pues le agradecemos mucho, muchísimo estas dos entrevistas. No, Eh, al contrario. definitivamente ya me estoy inclinando por la terapia sistémica. Bravo, maravilloso, me parece excelente. Estoy entre la terapia sistémica y la cognitivo-conductual. O sea, realmente todavía no decido, pero pues todavía me quedan algunos semestres adelante, entonces, pues para allá voy, ¿no? Decidiéndome Me, en el trayecto. me parece muy bien. Lo sistémico es maravilloso. Pero está bien, a tu tiempo te vas a dar cuenta y descubrirás cuál es lo que más se acerca a tus intereses. Pues sí, vamos, ya veremos más adelante. Igual y ya somos colegas por ahí en el Infasi. Maravilloso, pues bienvenida, seguro ahí nos encontraremos entonces. Pues muchas gracias. Al Eh, contrario. estamos muy, de verdad, muy agradecidas por ampliarnos el panorama de lo que hace un psicólogo sistémico y sobre todo, pues, de algunas dudas ya específicas que hemos, pues, encontrado una respuesta en esta segunda entrevista. Gracias, al contrario, gracias a ustedes por considerarme para esta entrevista. Y bueno, pues sí, espero haber aportado mucho no solo para su tarea. Sí, Sí, aportó mucho, sí, de maestra. hecho, perdón, de hecho, he estado, o sea, como la transcribimos, me quedé con muchas cosas, ¿no? Una de esas es no satures tu agenda y encuentra el equilibrio, ¿no? Sal con amigos, con la familia. Y ahorita en el trabajo, la escuela, la familia ha quedado como un poco aislada, ¿no? Ujú. Ya me está cobrando factura, no se crea. Pero cuando te das cuenta, entonces puedes hacer cosas. Sí, claro. Muy bien, qué Perdón, bueno. adelante, Lili. Pues me dio mucho gusto, maestra, conocerla y gracias porque ahondó mucho en los temas. De hecho, sí quería preguntar más acerca de la epistemología, pero mire, usted me ganó y ya, ya quedó claro. Eh, Perfecto. y sí, fue muy padre como nos explicó todo y pues sí, yo sí me encantaría seguir estudiando por esta parte sistémica. Gracias, Pues maestra. maravilloso, Liliana. Nos Mm, encontraremos seguramente entonces en el camino. Es un gustote haberla conocido, maestra. Muchas gracias, chicas. Igualmente, cuídense mucho y que tengan un excelente día.